Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Muy Sí, buenos días con... Ya, genial, gracias. Muy buenos días con todos. Bueno, es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar que, como saben, forma parte de nuestro programa de responsabilidad social. A través de este programa nosotros constantemente buscamos generar espacios de aprendizaje, reflexión, en esta oportunidad específicamente que promuevan los valores y que nos ayuden a impulsar estas buenas prácticas y fortalecer nuestro compromiso con la sociedad, ¿no? En esta ocasión, el tema que nos va a convocar es la ética, que es un pilar esencial para toda organización que aspira a crecer de manera sostenible, ¿no? La ética no solo se debe limitar al cumplimiento de normas, sino que debe reflejar en cada decisión la transparencia de nuestras acciones y en la integridad en la que nosotros construimos nuestras relaciones de confianza y cómo contribuimos a nuestra sociedad, ¿no? Para nosotros, promover la ética es apostar por organizaciones cada vez más sólidas, responsables y humanas, por lo que con estos espacios lo que buscamos es invitarlos a pensar no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y a reconocer que cada acción que nosotros hacemos tiene un impacto colectivo, ¿no? Para profundizar en ese tema, vamos a contar hoy día con una valiosa participación. Les quiero presentar a Juan Carlos Cuadralí. Juan Carlos es contador público colegiado, cuenta con una maestría en auditoría en la Universidad del Pacífico y con más de 20 años de experiencia en control gubernamental y gestión pública. Es especialista en control interno, gestión de riesgos, integridad y prevención de la corrupción. Ha sido jefe en la Oficina de Integridad Institucional del Ministerio de Energía y Minas. Ocupó cargos directivos en la Contraloría General de la República como gerente de control interno y en la Gerencia de Calidad y Control Interno. Es consultor y docente en control interno y gestión de riesgos, con experiencia en entidades públicas como Ministerio de Justicia, Vivienda, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Indecopi, perdón, Proinversión, Banco de la Nación, entre otros. Además, también es miembro de la Asociación Iberoamericana de Gestión de Riesgos y Seguros y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Cuenta con certificaciones internacionales en ética y compliance por la Universidad del SEMA. Juan Carlos compartirá el día de hoy toda su experiencia y visión sobre cómo la ética puede guiar nuestro trabajo diario y ayudarnos a enfrentar los retos actuales con responsabilidad. ¿No? Reitero nuevamente nuestro agradecimiento por su presencia. Los invitamos a aprovechar este espacio al máximo y sobre todo participar activamente con sus preguntas y comentarios al final de este espacio, ¿no? Con ello vamos a darle la cordial bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Te bien. doy el paso. Muchas Gracias. gracias. Gracias Pati por la invitación, gracias a Talma por la invitación y también por la gentil presentación que has realizado en mi persona. Y bien, efectivamente, vamos a desarrollar en este espacio de tiempo el tema vinculado justamente a la ética empresarial, lo valioso y lo importante que es, ¿no? Y digamos, los pilares que se construyen justamente a través de la ética y también de la integridad, porque vamos a hablar justamente de ambos allí dentro de la presentación. Dicho esto, a empezar haciendo una dinámica. Particularmente me gusta, como se dice, romper un poco el hielo a través de alguna dinámica. En este caso vamos a utilizar el Menti. Y les pediría, ¿no? Que se puedan conectar a través de sus celulares o equipos de los cuales estén conectados, ¿no? A esta dinámica. Igual lo voy a poner acá en el chat. La idea es ingresar al menti.com, ¿no? Y una vez que ingresemos, digitamos el código que aparece en la parte superior central, 2752 9882. Entonces, lo que quisiera es que de manera anónima, porque esto es, digamos, anónimo, podamos responder, ¿no? ¿Qué palabra asociamos cuando escuchamos hablar de ética? ¿Qué se nos viene a la mente, a la cabeza cuando hablamos de ética o cuando escuchan hablar de ética? ¿A qué lo asocian? ¿Qué se les viene a la mente? No sé si por allí se animan a participar e ingresar a la dinámica.
Aquí lo asocia. Ya hay una persona que ha respondido. Ok. Integridad, transparencia. Si alguien más se anima, veo por ahí que ya, debida diligencia, integridad, ¿no? Se coincide con el tema de integridad. Un poco vamos a ver conversando al respecto, ¿ya? Y miren, la ética con la integridad son sumamente complementarios, sumamente complementarios. ¿Por qué? Porque, a ver, hablando un poco lo más simple y sencillo para entender estos temas que a veces suenan muy gaseosos, la ética viene a ser nuestra brújula, hablando de los valores, ¿no? De nuestros principios, ya viene a ser nuestra brújula. Bien, por ejemplo, ustedes saben que dónde se documenta todo lo que tiene que ver con la ética en una empresa, en el código de ética. Esa es nuestra brújula. Pero, digamos, cómo lo ejecutamos viene a ser la integridad, esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Por eso es que es complementario hablar de ética e integridad. Reitero, véanlo de la manera más sencilla. La ética es mi brújula, es donde, ¿no? Puedo yo acudir para poder ver respecto a los valores institucionales de nuestra empresa o de nuestra organización. ¿Ya? Y la integridad ya es la ejecución de esa ética. ¿Ya? Entonces, va en la línea de lo que ustedes están diciendo. Integridad, ¿por qué? Porque tiene esa relación directa con la ética. Transparencia, miren, ayer estaba justamente como parte de un panel hablando de estos temas de transparencia y cómo la transparencia contribuye también a la lucha contra la corrupción, porque la transparencia lo que ayuda es justamente a no permitir que se queden ocultas, ¿no? Situaciones que podrían acarrear temas probablemente de corrupción, de fraude, de irregularidades, etcétera. ¿No? Poder conocer de manera transparente el proceso, los procedimientos, cómo la gente hace las cosas, ¿no? Es sumamente importante, porque ¿qué es lo que busca la corrupción? Esas zonas grises, ¿no? Esas zonas ocultas donde puedan hacer cosas obviamente perversas, ¿no? Entonces la transparencia busca, ¿no? Poder reflejar, poner los reflectores justamente en esas zonas grises también, ¿no? Una debida diligencia, de poder, digamos, contrastar la información, ¿no? Que es importante, la integridad, transparencia y honestidad, ¿no? Una persona prueba la honestidad, los valores que tiene que ver obviamente con la ética, hacer lo correcto sin que nadie te vea, ¿no? Que va en la línea entre ética e integridad, ¿no? Principios base, transparencia. Bien, en esa línea estamos, en esa línea estamos vinculados con el tema de ética e integridad, ¿ya? Entonces, no, que no les genere, digamos, ninguna confusión hablar de ética, hablar de integridad, porque son complementarios, reitero. ¿Ya? Porque a veces, hago esta precisión porque a veces hay confusión, y la ética, la integridad, ¿ya? Pero van de la mano, porque podemos tener una ética o un código de ética, pero finalmente la ejecución del mismo va en base justamente a la integridad. ¿Con qué integridad actuamos? En base justamente a esa ética que tenemos ya planteada, plasmada o que nosotros mismos conocemos. ¿Ya? Entonces vamos bien. En esa línea quisiera un poco conocer, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor beneficio de la ética empresarial en una MIPYME o una empresa, si quieren? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor beneficio? O sea, justamente el actuar con ética dentro de mi organización, dentro de mi empresa, sea una MIPYME o no, ¿cuál es el mayor beneficio? Me va a genera mayor confianza por parte de los clientes, ¿no? También un tema de reputación y competitividad, menos riesgos legales, mayor productividad. Como les digo, no hay una respuesta del todo correcta, ¿no? Pero es importante que nosotros veamos, a mí me parece, y vamos en esa línea, personalmente también, en que justamente actuar de manera ética, de manera íntegra, esto va a generar mayor confianza y reputación por parte de nuestros clientes, mayor fidelidad por parte de nuestros clientes, ¿no? Porque creo yo, y si nos ponemos desde el lado nosotros como clientes,
difícilmente nosotros, bajo el rol de cliente, vamos a confiar en una empresa que es poco ética, poco íntegra, ¿no? Difícilmente vamos a confiar en una empresa que hemos escuchado, que por ahí sabemos, que han salido de repente algunas denuncias sobre irregularidades, sobre actos, ¿no?, poco íntegros o poco éticos. Entonces, justamente, el actuar con integridad, actuar con ética, va a generar mayor confianza por parte de los clientes, ¿no? Mayor fidelización, ¿no?, respecto al servicio que brinda la empresa. Entonces, veámoslo justamente como esos beneficios que le da a la empresa el actuar de manera íntegra, de manera ética, ¿no? Ahí ya tenemos un plus súper importante respecto a la ética, ¿no? Luego tenemos la reputación y competitividad, ¿no?, que va en esa línea, ¿no? Mi reputación, mi imagen, ¿no?, de mi empresa, de mi marca, ¿no?, hacerla mucho más competitiva, justamente a partir, no solamente de actuar, obviamente, de manera técnica, ¿no?, productiva, sino también respecto a esa imagen ética, íntegra de los servicios que brinda, ¿no? Menos riesgos legales, obviamente, porque si yo actúo, mi organización actúa de manera ética, de manera íntegra, se entiende que se están cumpliendo, ¿no?, los compromisos contractuales, legales, ¿no?, de conducta, y obviamente voy a tener menos riesgos legales, ¿no? Y incluso hay diferentes otros tipos de riesgos. Y obviamente mayor productividad, porque voy a tener un ambiente, ¿no?, de integridad, de ética, donde todos vamos a focalizarnos en la parte técnica, ¿no?, productiva y todo lo que tiene que ver con la empresa, y menos, porque lo vamos a tener controlado, con aspectos que vayan en contra de la ética o la integridad, ¿ya? Pero ahí estamos. Y una última, ¿no?, parte de esta dinámica es si alguna vez, ¿no?, han presenciado alguna situación donde se vio comprometida justamente la ética en el negocio o empresa. Bien, un poco para ir comentando al respecto, ¿no? Tenemos respuestas con el no en mayoría y, digamos, alguna respuesta con el sí. Miren, el tema de la integridad y la ética, sobre todo, en qué momento lo vamos a, digamos, a sentir, a vivir, ¿no?, es cuando se toman decisiones, ¿no? Porque es justamente cuando uno va a tomar la decisión respecto a algo, ¿no?, algún tema en particular, es donde yo lo que tiene que primar obviamente sobre esa decisión es el aspecto técnico, ¿no?, lo que yo estoy buscando realmente, ¿no?, como parte de la función que tengo hacia mi organización, hacia mi empresa, hacia el negocio, ¿no?, que se tiene. Y no los intereses personales, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando uno toma decisión, es donde tiene que, sobre todo, primar esa ética, esa integridad, ¿no? Porque si no, finalmente se van a terminar desencadenando situaciones que van a afectar no solamente a la empresa, sino también a uno mismo en su reputación, en su imagen, en el propio servicio que brinda, ¿no? Entonces, si en algún momento, a quienes no, genial, y esperemos que así siga, pero si no, en algún momento alguien se ve dentro de una situación, como se dice, dentro de un dilema ético, ¿ya?, tiene que justamente primar esa ética, esa integridad dentro de las decisiones que toma. Porque si nosotros nos damos cuenta, realmente todo nuestro ciclo laboral, ¿ya?, está marcado en base a las decisiones que cada quien toma, ¿no? Entonces, siempre cuando tomemos decisiones, no solamente lo hagamos de manera técnica, ¿no?, sino también pensando en esa integridad, que lo que estamos haciendo nos está... Esa decisión que yo estoy tomando, piénselo, me hace sentir orgulloso. Estoy tranquilo con esa decisión que estoy tomando. Mi familia se sentiría tranquila de saber la decisión que estoy tomando. Por último, si mañana saliera publicado en algún diario
la decisión que yo he tomado, estaría tranquilo. ¿Ya? Entonces, veamos esos temas porque van mucho en esa línea justamente de fortalecimiento de la ética e integridad dentro de una empresa. ¿No? Entonces, nos vamos ahora a la presentación. Gracias por tomarse un tiempo en participar en esta dinámica. Bien, particularmente cuando hablo de estos temas, me gusta ponerlos en este contexto macro para después llegar a lo específico. ¿Ya? Pero ¿por qué se hace hoy en día sumamente prioritario hablar de estos temas de ética, de integridad? ¿Por qué? Porque tenemos una coyuntura, ¿no?, en la cual la corrupción está en unos niveles sumamente altos, ¿no?, que hace justamente necesario contrarrestarlo generando una cultura de ética e integridad dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, hablando también en el ámbito público, ¿no?, de las entidades públicas. Se hace sumamente necesario. ¿Por qué? Porque según lo que vemos en esta información, que es de Transparencia Internacional, publicada en febrero de este año, vemos una evaluación a 180 países, ¿no? Y digamos, aquellos países que están pintados de amarillo hacia amarillo más claro, son países donde la percepción de la corrupción son más bajos, ¿no? Ellos de repente tendrán otros problemas, pero no es la corrupción en sí. Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Canadá. Y en nuestra región, Uruguay pero con distancia, y Chile son los países donde hay menos percepción de la corrupción. Es decir, la gente se cruzará por las calles, comenzarán a hablar respecto a los problemas de esos países, pero no saldrá la corrupción como uno de los principales problemas, al menos que tiene el país. Caso contrario, aquellos países que están pintados de rojo hacia rojo más oscuro, es donde la percepción de la corrupción es mayor. En el caso de nuestra región, Venezuela tiene un nivel de percepción de la corrupción extremadamente alta, por obvias razones, ¿no? Vamos a entrar al detalle. Pero el resto de los países de la región vemos que tenemos una percepción de la corrupción alta. Y creo que si nosotros, en este pequeño grupo en el cual estamos, hacemos una pequeña encuesta, muy probablemente vamos a decir que efectivamente la corrupción es uno de los principales problemas que tenemos como país, ¿no? Entonces, no hay un domingo, ¿no? No hay un domingo en el cual por ahí encendemos el televisor en las noches y vemos un dominical donde no salga una noticia sobre un presunto acto de corrupción, ¿no? No hay un solo domingo, ¿no? Entonces, es un tema prácticamente con el cual estamos conviviendo hoy en día, dada esta coyuntura en la cual estamos, ¿no? Como país, reitero, ¿no? Entonces, obviamente, se tiene que buscar cómo darle vuelta a esta situación, porque nos estamos mal acostumbrando a que año tras año veamos cifras o datos similares, ¿no? Es más, donde la percepción de la corrupción incluso se va incrementando en nuestro país, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para justamente contrarrestar esta situación? Y donde, oye, ¿sabes qué? En el 2035 estos niveles estén, digamos, en un nivel medio al menos, ¿no? Bueno, particularmente, desde mi punto de vista, uno de los aspectos que hay que fortalecer, ¿ya? Van a haber más, no voy a entrar a ese detalle porque nos tomaría mucho más tiempo, pero uno de los puntos que hay que fortalecer es la educación. Y no me refiero a la educación en grados, en títulos, sino la educación en valores. Pero de los niveles básicos, yo soy los que piensan en los niños que van al jardín, al nido, en el propio idioma de ellos que a esa edad, pero irlos incorporando el chip, ¿no?, de la importancia de actuar con integridad, ¿no?, de la ética, que crezca una nueva generación que tenga incorporado ese chip de la importancia de actuar de manera correcta, de manera íntegra, ética, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de las empresas, de las instituciones públicas? Y tenemos que seguir viviendo en esta coyuntura. Bueno, lo que tenemos que hacer es
instaurar mecanismos que nos ayuden a prevenir situaciones de posibles irregularidades, de posibles fraudes, de posibles actos de corrupción, por un lado, la propia organización, y fortalecer, como se está buscando que hacer, la importancia y una cultura de integridad y ética dentro de las organizaciones, ¿no? Pero va un poco en esa línea, ¿no? Esta información es del INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática, publicada en mayo de este año, respecto a justamente los principales problemas que tiene nuestro país, y sale la corrupción primero, la delincuencia después, ¿no? Seguido. De seguridad, pobreza, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que la corrupción coyunturalmente es un gran problema, es sumamente dañino, ¿no? Es como se escucha, es un cáncer hacia la sociedad, hacia el país, hacia las personas, ¿no? Entonces la corrupción es un problema por sí mismo, porque la corrupción es, yo lo digo, que no tiene escrúpulos, ¿no? Eh, pero a su vez también es causa de otros problemas, ¿no? Es decir, eh, la delincuencia, una de las causas de la delincuencia, porque pueden haber más, es la corrupción. Si se detiene un delincuente, un criminal, ¿no? Se le deriva a las instancias que tienen que aplicar la investigación y la sanción, pero se les libera a partir de un soborno, ¿no? Hubo un soborno, lo liberaron, se genera mayor percepción, ¿no? O mayor sentido de impunidad, ¿no? Donde no se aplica, sentimos que la justicia no se aplica como se debe, ¿no? Y esto lo que hace es alimentar mayor delincuencia, mayor criminalidad a partir de la corrupción. La pobreza igual. Si a una entidad, hablando del Estado, una entidad del Estado se le da 1.000 para que tenga una población en situación de pobreza, pero solamente esos 1.000 llega a 500, porque los otros 500 se fueron en corrupción, sobre precios, sobre valoración, etcétera, lo que se va a hacer es seguir manteniendo a esa población en pobreza o incluso en mayor pobreza, ¿no? Y eso es sumamente perverso. Pero es que, les digo, la corrupción es, o sea, no tiene escrúpulos y es sumamente astuta la corrupción, ¿no? Entonces, realmente, si queremos un poco combatir la corrupción o combatir los problemas que tiene el país, atacando la corrupción vamos a golpear otros problemas que tenemos como país, ¿no? En ese sentido, ¿y por qué justamente hablo de este contexto un poco más macro? Porque dada esa coyuntura en la cual tenemos a una corrupción, ¿no? Que nos está desbordando como país y que de una u otra manera afecta a las organizaciones, porque afecta, ¿no? Una de esas maneras de contrarrestarlas, ¿no? De buscar que siga aumentando, siga creciendo, es justamente actuar, agarrar esa bandera de la ética, de la integridad, ¿no? ¿Y qué es la ética? Bueno, es justamente este paraguas donde se establecen los valores, las normas, los principios que van a justamente establecer cuál es la conducta de una organización, cómo es que, o sea, la organización se va a comportar, ¿no? Y esto se establece justamente en estos códigos de ética, donde están establecidos cuáles son los valores de la organización, las normas, los principios, y que finalmente todo trabajador tiene que alinearse a ese código, ¿no? Y como bien dice allí, va más allá del cumplimiento de la ley, ¿no? A veces puede estar normado, puede estar establecido, pero de repente hay situaciones que van más allá de la norma y es donde nuestra ética, nuestra integridad tiene que salir a relucir también. La ética empresarial se traduce en decisiones del día a día, decisiones, señores, decisiones, ¿no? Desde el trato al cliente hasta la gestión de contratos, compras y pagos. Las decisiones, porque se nos van a presentar situaciones donde tiene que justamente salir a relucir esa ética, esa integridad de nuestra parte. Y debemos, reitero, en esas decisiones sentirnos orgullosos de que hemos tomado buenas decisiones. Y ya les he dicho, no solamente desde el lado técnico, sino, ¿no?, desde el lado personal de esa integridad, esa ética que tenemos o que debemos de tener arraigado en nosotros. Ejemplo, ¿no? Una empresa de servicios rechaza la solicitud de comisión, ¿no?, de un funcionario para otorgarle un contrato, aunque eso implique perder la oportunidad.
¿no? ¿Por qué esto es ético? Porque mantiene obviamente una reputación limpia y evita riesgos legales, ¿no? Ya tenemos experiencias pasadas, ¿no? De empresas que han tenido que asumir todas las consecuencias legales y de sanciones justamente por decisiones poco éticas o poco íntegras, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio de ello? Es proteger justamente a la empresa de sanciones y esto va a generar, como ustedes bien pusieron en la dinámica inicial, generar mayor confianza, ¿no? Entonces, olvidémonos y no aceptemos y no permitamos que se siga desbordando este tema de ese mal llamado diezmo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a licitar con el Estado, ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay que separar un diezmo para lo que corresponde justamente a esa comisión, entre comillas, ¿no? Y como bien dice este ejemplo, prefiero, ¿sabes qué? No entrar a ese circuito perverso, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Una imprenta entrega un pedido con error y decide rehacerlo sin costo para el cliente. Oye, ¿por qué esa situación es ética? Porque justamente está asumiendo y reconociendo su responsabilidad la empresa, ¿no? Y busca la satisfacción del cliente. Y esto obviamente va a tener una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Fidelización por parte del cliente, ¿no? Y mejora también la reputación, porque creo yo que siempre es importante ponernos desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del cliente. Si nosotros fuéramos el cliente, ¿cómo nos gustaría, ¿no? Que se reaccione respecto a esa situación? Sentir que están abusando de nosotros, ¿no? Además de que me han dado un servicio que no, que no corresponde, encima me están cobrando por rehacerlo, o yo como cliente espero que la propia empresa asuma su responsabilidad, sea consciente éticamente de su responsabilidad, ¿no? Y lo haga como dice el ejemplo, y sin costo, ¿sabes qué? Asumo mi responsabilidad, discúlpame, acá está tu pedido correcto como lo pediste, ¿no? Y todo esto, reitero, tiene que ver con decisiones, ¿no? Como conversaba hace un tiempo con unos amigos, ¿no? Es como que te salga ese diablito desde un lado de la oreja y el angelito desde el otro lado. Y comienza esa discusión, ¿no? Porque hay que ser conscientes, uno es humano, ¿no? Pero, oye, tiene que prevalecer justamente esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos, esa integridad, ¿no? Que justamente es esto, una serie de definiciones hablando de integridad. Y ya les digo, y los vuelvo a reiterar, va de la mano, ética e integridad. Y a mí me gusta mucho esta primera definición. Me gusta mucho, es la integridad, la coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Pensamos, decimos y hacemos. Y es integridad, es uno solo, no podemos dividirlo. No podemos dividir lo que pensamos, decimos de lo que hacemos, porque no sería íntegro. Oye, yo pienso que está mal pagar justamente una coima o un soborno. Un ejemplo muy, digamos, del día a día quizá, entre comillas. Y yo voy caminando, o mejor dicho, yo se los digo a ustedes, oye, pienso que está mal pagar una coima si es que yo me paso la luz roja por X razones. Y el policía obviamente me detiene. Y se los digo, se los estoy diciendo a ustedes, ¿no? Y, oye, yo debería actuar de forma coherente con lo que pienso y digo. Pero voy manejando por X razones, qué sé yo, me paso la luz roja, estoy apurado con la hora, llega el policía que me paró, señor, se pasó la luz roja, ¿no? Y la coherencia debería ser, bueno, señor policía, sí, asume mi responsabilidad, por favor, póngame la papeleta. Eso es la coherente, ¿no? Porque yo pienso y digo que está mal y yo tengo que asumir mi responsabilidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es que en algunos casos, no generalizo, en algunos casos se quiebra esta coherencia, ¿no? Pienso, lo digo, está mal, pero a la hora que estoy en esa situación, señor, ¿sabes qué? Estoy apurado, ¿cómo podemos arreglar? ¿No? Se quiebra esa integridad, pero nosotros tenemos que no quebrar nosotros mismos esa coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Seamos lo suficientemente
no sé cómo decirlo, fuertes quizás, ¿no? Honestos con nosotros mismos para mantener esa coherencia, tener, como se dice, los pantalones bien amarrados respecto a una integridad bien arraigada en nosotros, en los cuales nuestras decisiones sean coherentes con lo que pensamos y decimos. Es como que yo vengo a hablarles en esta conferencia sobre ética, sobre integridad, ¿no? Y más tarde termino quebrando todo lo que digo. O sea, ¿con qué cara podría venir a hablarles de estos temas a ustedes, por ejemplo? ¿No? Bueno, es indivisible, por lo que ya les dije, hacer lo correcto cuando nadie nos ve, ¿no? Este mensaje que lo hemos visto bastante en redes, hacer lo correcto estando con gente a nuestro alrededor o estando solos, ¿no? Coherencia entre principios, valores, normas, etcétera. Importancia para las MIPIMES, ¿no? De la ética, de la integridad. Ya lo hemos hablado, confianza del cliente, ¿no? Una empresa confiable va a atraer y mantener clientes a largo plazo. Protección legal, porque ayuda justamente a cumplir los aspectos normativos, contractuales, y nos va a ayudar también a evitar sanciones, ¿no? Que pueden ser, como dice acá, devastadoras para pequeños negocios, ¿no? Atracción de talentos. Los trabajadores prefieren empresas que actúen de manera justa, ¿no? Y con respeto. ¿A quién no se siente orgulloso de trabajar en una empresa que sabe que es confiable, que sabe que es íntegra? Cualquiera, creo yo, bajo esas condiciones, va a querer trabajar en una empresa así, ¿no? Relaciones sólidas, mejora las relaciones con proveedores y socios estratégicos, donde los proveedores sepan con quién están tratando y que acá no se aceptan ningún tipo de irregularidades o acciones contrarias a la ética, ¿no? Y socios, nuestros pares, que sepan con quién están tratando, ¿no? Sostenibilidad, empresas éticas, ¿no? Pueden resistir mejor a las crisis económicas porque tienen buena reputación y apoyo del entorno, ¿no? Entonces, realmente las ventajas, la importancia, son sumamente claves para una empresa. Entonces, son muchas más las ventajas de actuar de manera íntegra, ética, que no hacerlo de esa manera. Los beneficios concretos, competitividad, ¿no? Las empresas éticas tienen mejor reputación y atraen más clientes en la línea, ¿no? Productividad, colaboradores motivados y menor rotación de personal. Menos pérdidas, ¿por qué? Porque se van a reducir los riesgos de fraudes, conflictos y sanciones legales. Relaciones sólidas, la confianza con los proveedores, socios estratégicos, ¿no? Y acceso también a financiamiento y mercados, mayor facilidad para cumplir con requisitos de compliance en cadenas de suministro, por ejemplo, ¿no? Dato clave, ¿no? Las empresas con programas de integridad robustas muestran un 20% de retención de clientes. Programas de integridad atraen, retienen clientes y superan a sus pares en desempeño financiero en 13,6% anual, ¿no? Fuente, ¿no? Para que saberlo, Foro Económico Mundial, ¿no? Y otros más. Pero son datos de cómo es que la integridad, los programas de integridad que tienen, ¿no? Que se amarran, se alinean con la ética, generan mayores beneficios para las empresas. Principios éticos claves, ¿no? Claves. Solidaridad. Colaborar con el bienestar de empleados, proveedores y comunidad. Ser solidarios, ¿no? Que no se sienta de que, oye, esa empresa no es solidaria conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser solidarios vamos a generar mayores vínculos, ¿no? Entre empresas, con proveedores, con clientes. Equidad, trato justo a todos, sin favoritismo ni discriminación. Racionalidad, ¿no? Decisiones basadas en información objetiva, no en emociones. Decisiones, ¿no? Transparencia, rendición de cuentas claras a clientes y autoridades. Si no tengo nada que ocultar, ¿no? Puedo ser transparente. Ustedes también lo dijeron en la dinámica inicial, transparencia. Responsabilidad, asumir consecuencias de las decisiones, incluso si son difíciles. Parte justamente de esa ética es ser responsable. Asumir nuestra responsabilidad respecto a las decisiones que tomamos, ¿no? Y podemos preguntarnos, ¿no? Respecto a estas decisiones, oye, ¿la decisión que he tomado es justa? ¿Esta decisión contribuye al bien común de todos mis trabajadores?
podría explicar sin vergüenza en público? Respondiendo a estas preguntas, yo sé que la decisión que he tomado no solamente es técnica, sino también es ética, íntegra. Porque, o sea, ¿quién se ha tomado una decisión poco ética, poco íntegra? ¿Quién se va a sentir orgulloso de esa decisión? ¿Quién va a querer transparentar esa decisión que ha tomado? ¿No? Entonces, cuando comenzamos a dudar de la decisión que hemos tomado, o que estamos tomando, estamos a punto de tomar, hay que repensarlo, hay que analizar bien todo. ¿No? Una historia, ¿no? Una pequeña historia corta, ¿no? De Rosa, construyendo una empresa ética. ¿No? Rosa es dueña de una pequeña empresa de repostería. ¿No? Durante años sufrió retrasos de pagos de proveedores y perdió clientes por no poder justamente hacer las entregas a tiempo. Pero ella, ante esa situación, decidió que algo debe de cambiar, algo no se está haciendo bien, algo está pasando. ¿No? Entonces, analizando esa situación, empezó redactando su código de ética junto a su equipo de trabajo, una pequeña empresa. ¿No? Colocó también un buzón de sugerencias y denuncias en la sala de producción, ¿no? Donde cualquier persona podría hacer de manera anónima alguna denuncia. Y en pocos meses detectó justamente irregularidades en el uso de insumos y mejoró el control de inventario. Esa vulnerabilidad que justamente le generaba toda esta problemática, ¿no? Inicial. Entonces, justamente ella identificó que algo no estaba funcionando bien y sobre ello tomó una decisión, que fue justamente redactar su código de ética donde estableció cuáles son los valores, cuál es la conducta esperada por parte de los trabajadores con relación a su empresa. Estableció digamos así, sus pequeños canales de denuncia o sugerencias. Y a partir de ello comenzó a identificar situaciones que no estaban alineadas justamente a ese código. Entonces, Rosa capacitó a sus trabajadores, a su personal, en trato al cliente y prevención de conflictos. ¿No? Porque justamente es una empresa, bajo este escenario, este ejemplo, que tiene obviamente alta, digamos, vinculación con el cliente, ¿no? Trato directo. Pues la importancia de capacitación al cliente, prevención de conflictos, porque obviamente podrían haber conflictos, ¿no? Clientes, digamos, tanto, digamos, ásperos en su trato, y hay que saber manejar situaciones, ¿no? Y poco a poco los clientes empezaron a notar un cambio, ¿no? Las entregas eran puntuales, la calidad mejoró y la empresa comenzó a recibir más pedidos. Y hoy, ¿ya? Su repostería, su pequeño negocio, es reconocido por su comunidad, no solo por sus productos, sino porque es un lugar donde se trabaja con respeto y transparencia, ¿no? Y Rosa dice que su mayor orgullo no son solo las ventas, sino la confianza que inspira en sus clientes. Y esto a partir justamente de la ética, ¿no? Del actuar de manera correcta, de manera justa, hacia sus clientes, hacia su personal, hacia su propia empresa, ¿no? Bien, pilares de la integridad empresarial. Compromiso de la alta dirección. Eso es clave, no debe faltar. El liderazgo debe dar el ejemplo. Si la gente no ve que el líder da el ejemplo, difícilmente estos temas van a poder prosperar dentro de la organización. Entonces tiene que haber un compromiso de la alta dirección. La alta dirección tiene que ser un paraguas para que todo esto funcione, para que todos se sumen a este esfuerzo, ¿no? De generar esta cultura ética e integridad. Los códigos de ética, ¿no? Un documento formal que establece qué es aceptable y qué no es aceptable dentro de la organización, en cuanto a los valores, a los principios, ¿no? A lo que busca la empresa respecto a su conducta y al comportamiento de sus trabajadores. Porque finalmente no olvidemos que los trabajadores son marca de la empresa, imagen de la empresa, ¿no? Evaluación de riesgos de corrupción o de fraude, como quieran llamarlo, ¿no? Detectar justamente dentro de nuestros procesos cuáles son las actividades más vulnerables o con mayor exposición a situaciones de fraude o de corrupción.
¿no? Cuando yo hago este trabajo de justamente de identificar los riesgos, uno de los puntos, digamos, de mayor alerta son cuáles son las actividades dentro del proceso en las cuales se toman decisiones para identificar justamente posibles actos de fraude o de corrupción. Cultura de denuncia, ¿no? Garantizar que los trabajadores puedan reportar irregularidades, posibles eventos, posibles irregularidades, posibles actos de fraude o de corrupción, donde además se proteja también el anonimato, todo lo que tiene que ver con la protección del denunciante, donde no puedan haber ningún tipo de represalias porque se protege el denunciante. Capacitación continua, ¿no? Enseñar a todos cómo actuar éticamente en su puesto, ¿no? Estos pilares son obviamente como estas columnas, ¿no? Que sostienen justamente a la organización, a la empresa. Entonces, cada uno de ellos, rápidamente, compromiso de la alta dirección. Obviamente la dirección debe liderar con el ejemplo, ¿no? Cumplir las normas, actuar de forma transparente, rechazar sobornos y favoritismo, ¿no? Eso es sumamente importante. Y también una declaración formal, pública, ¿no? De su compromiso con la integridad. Eso es clave. Participar también en este tipo de actividades de capacitación, de promoción, donde la gente, desde el nivel más operativo, pueda ver que, oye, la alta dirección, la cabeza de la organización, el líder de la organización lo está impulsando. El código de ética, que ya justamente este documento donde se va a definir los valores, principios, la conducta esperada por parte de la empresa con relación a los trabajadores. Y debe ser un documento sumamente entendible por cualquier persona, ¿no? Nada de temas técnicos, complejos, no, lo más entendible para que cualquier persona a cualquier nivel lo pueda entender, lo pueda aplicar. Como les digo, el código es la brújula ética de la empresa y orienta cada decisión. La evaluación de riesgos. Tenemos que identificar cuáles son los procesos, ¿no? Más expuestos a situaciones de riesgo. Con esos podemos empezar. Finalmente, tenemos que hacer la gestión de riesgos a todos los procesos de la organización. Pero identificar de repente cuáles son los más vulnerables. Con esos empezamos. Analizar la probabilidad de impacto de cada riesgo, ¿no? Probabilidad y qué tan probable, qué tan posible es que ese riesgo pueda ocurrir y cuánto impacto, cuánto daño generaría si es que ocurre este riesgo, para poder justamente sobre ello establecer los controles y revisar justamente esta evaluación, este sistema de gestión de riesgos de manera periódica, porque todos los riesgos van evolucionando, los controles también. Un ejemplo sumamente claro es lo que vimos en pandemia. Como un riesgo, inicial que fue un riesgo, fue cambiando, ¿no? Entre 2019, mediados de 2019 hasta mediados de 2020, ¿no? Como ese riesgo de contagio, ¿no? Fue evolucionando. En agosto de 2019, el riesgo de contagiarnos de una gripe que escuchábamos que la China había era baja o muy baja, y el impacto también. Diciembre de 2019, ese mismo riesgo de contagiarnos de esa gripe de la China, que ya tenía un nombre que se llamaba COVID-19, ya no era baja, sino era media alta. El impacto también. Febrero, marzo de 2020, el riesgo, la posibilidad de contagiarnos de esa gripe COVID-2019 era extremadamente alto y el impacto extremadamente alto, ¿no? Oye, ¿cuáles eran los controles para que este grupo de gente no se contagie? Porque ya había un grupo contagiado, que ya no era un riesgo. ¿Cuál era la medida de control? Distanciamiento social a sus casas, mascarilla, lavado de manos, después la vacuna, etcétera. Pero este es un ejemplo de cómo un riesgo fue cambiando, ¿no? Probabilidad, impacto, ¿ya? Prevenir, señores, es más barato que corregir, ¿ya? Es mejor identifico mis riesgos hoy, los controlo a evitar problemas futuros. Porque si yo no identifico un riesgo o me tapo, me vendo los ojos para no ver un riesgo, tarde o temprano esa situación se va a volver un problema futuro, ¿no? La cultura de denuncia, establecer canales accesibles, ¿no? Buzones físicos, correos electrónicos, líneas directas, garantizar la confidencialidad y protección contra represalias. Porque si no, ¿quién se podría animar a presentar una denuncia si sus datos van a quedar expuestos, ¿no? Promover las denuncias sean vistas como oportunidad de mejora y no como castigo.
investigar cada caso y dar retroalimentación a quien lo reporta. Pero algo que también me parece importante comentarlo es hablar respecto también a denuncias de mala fe, porque a veces este instrumento que es sumamente potente para detectar alguna situación irregular puede ser mal utilizado para también abusar o atacar, digamos, sin sustento alguno, a algunas personas, ¿no? Capacitación continua, programar capacitaciones periódicas sobre éticas, prevención, usar casos reales, ejemplos prácticos, ¿no? Casos reales, ¿ya? Incluir sesiones para los nuevos colaboradores, tipo inducción, donde hablemos de ética, hablemos de integridad, aprovechar estos espacios de reunión para reforzar justamente los mensajes, ¿no? La ética debe enseñarse, recordarse y practicarse, ¿no? Es un hábito que se construye día a día, ¿no? Esto hay que mantenerlo. Es como un tipo apostolado, hay que seguir y dándole estos temas, ¿no? Rápidamente, una historia, en este caso de Carlos, ¿no? Una decisión difícil. Carlos es administrador de una pequeña empresa de servicios de mantenimiento. Un día recibe la llamada de un funcionario municipal que le dice, podemos agilizar el pago, ¿no?, de tu contrato si es que me das una comisión. ¿Sabes qué? Ya no te vamos a pagar a, no sé, 45 días, porque agilizo, te lo saco en 15 días, pero dame una comisión. Entonces la empresa tenía problemas justamente de liquidez y el pago era urgente para cubrir salarios, ¿no? Carlos dudó por un momento, podría aceptar justamente y resolver ese problema de liquidez que tenía de manera inmediata, ¿no? Pero tuvo una duda, ¿no? No le cuadraba esa situación. Y recordó que en su empresa pues hay un código de ética, ¿no?, en el que justamente se establece una política de cero tolerancia a sobornos, ¿no? Y justamente lo que le estaba pidiendo este funcionario era un soborno, una coima, una comisión, entre comillas, para poder agilizarle el pago, ¿no? En lugar de aceptar, Carlos pidió, ¿no?, que toda comunicación se haga por escrito y reportó el hecho a su gerente y a la entidad, ¿no? La empresa tuvo que esperar un poco más para que le paguen, pero el pago se realizó de forma regular, sin riesgos legales, ¿no? Y semanas después, el mismo funcionario fue denunciado por varios proveedores por prácticas irregulares. Entonces, la decisión que tomó Carlos protegió obviamente la reputación de la empresa, fortaleció la confianza de sus clientes y del equipo interno, y además la de él mismo, ¿no? Porque ya se sabe que Carlos es una persona correcta, confiable, ¿no? Bien, señores, recomendaciones finales. Comenzar por acciones simples pero firmes, hablando de la ética, de la integridad. Hablemos estos temas dentro a la interna de las empresas, tienen que hablarse en sencillo. Si nos ponemos a hablar de manera muy técnica, van a ser complejos y difícil que las personas puedan entenderlo. Hacer de la ética parte de la cultura, no solamente un requisito. No lo hagamos porque tenemos que cumplir algo. Hagamos porque creemos, porque es una herramienta, un instrumento que nos va a servir a todo lo que hemos visto en diapositivas anteriores. Capacitar continuamente a todos los niveles. Ya le digo, es como una especie de apostolaje. Hay que darle hasta que le comience a quedar a las personas. Reconocer públicamente a quienes actúan con integridad. Hay que motivar, hay que promover ello, ¿no? No solamente hay que hablar de las cosas malas, hay que también reconocer las cosas buenas. Y reflexiones finales, las empresas éticas no solo ganan clientes, sino también respeto, confianza y el apoyo de su comunidad. Los códigos de ética, los códigos de transparencia, la tolerancia cero respecto a los actos fraudulentos son de gran ayuda. La integridad, señores, es la base para que una organización pueda sostenerse. Si los colaboradores que la conforman carecen de integridad, obviamente que los objetivos establecidos van a ser poco confiables, ¿no? ¿Cómo nosotros como clientes vamos a confiar en una empresa que no tiene integridad, que es poco íntegra, poco ética, ¿no? Y no es razonable solo el tener creencias y pensamientos íntegros, no, yo creo que eso está mal y me golpeo el pecho, y actuar de manera incorrecta, injusta, deshonesta o ilegal, ¿no? Entonces, trabajemos, sigamos fortaleciendo estos temas de integridad, de ética, que ya les he comentado, está en la presentación, son pilares de nuestra empresa.
Miren, la parte técnica se puede formar, ¿no? A los equipos, ¿no? Pero la parte íntegra, la parte ética, ¿no? Es el cimiento, es algo que se construye, que hay que, digamos, tenerlo sumamente presente dentro de las empresas. Y vamos a ganar, van a ganar ustedes mucho más actuando de manera íntegra, ética como organización. ¿Eh? Bien, eso es todo por mi parte. Hola, ¿qué tal? Juan Carlos, muchísimas gracias por tu ponencia. Creo que hay una pregunta en el chat. Las voy a leer antes de hacer el cierre. Nos preguntan qué acciones simples puede realizar una MIPYME para empezar a construir una cultura de ética e integridad sin necesidad de grandes recursos. Bien, para mí lo básico con lo que puede empezar es haciendo este ejercicio de construir su código de ética. Vea cuáles son los valores que busca la empresa, ¿no? Y vaya plasmándolo en su código, ¿no? Es algo que lo puede trabajar con su propio equipo de trabajo, ¿no? Y tema de fortalecimiento de capacidades. Algo sencillo, comiencen a trabajar tips. Oye, ¿qué es la ética? ¿Qué es la integridad? ¿Cómo lo aplico? Ejemplos muy sencillos y comiéncenlo a difundir a la interna de la empresa. Cosas muy sencillas, pero que va a ir comenzando a generar esta semilla respecto al tema, ¿no? Bueno, el código de ética es la hoja de ruta, ¿no? Para Correcto. poder direccionar el comportamiento que esperamos, que espera la empresa de cara a sus colaboradores e incluso sus partes interesadas, ¿no? Hay muchas empresas muy robustas que además de tener un código de ética para empleados, también tiene algo mucho más especializado para sus terceros, que pueden ser sus proveedores. Claro, para el caso de una MIPYME, como bien dice la pregunta, quizás no se tienen los grandes recursos para desplegar todo un sistema de compliance, pero empezar por un lineamiento básico que sea el código ética, que sea la hoja de ruta de los comportamientos esperados es lo básico, ¿no? Bueno, de ahí nos dicen si no se tiene un área de auditoría y cumplimiento, qué prácticas básicas recomienda implementar. Claro, a veces las MIPYMES no tienen los recursos para implementar un área especializada. Muchas de ellas a veces delegan este rol en un área legal o en un área de recursos humanos, ¿no? Y eso, hasta el momento está permitido, ¿no? Por lo menos no está prohibido explícitamente, a menos que tú me corrijas, Juan Carlos, pero no es que esté prohibido, entonces por ende lo podría asumir otra área, pero más bien yo reformularía la pregunta porque esta ya la hemos respondido con esta recomendación que nos das, que es empezar con el código de ética, es ¿cuáles deberían ser estos lineamientos mínimos que yo debería implementar en mi organización cuando yo quiero implementar un sistema de compliance y se la quiero delegar a un área que tiene otras funciones? ¿Cómo delimito esos roles, ¿no? Para que no haya un conflicto de intereses entre ambas áreas, para además pueda cumplir este rol de compliance o de auditoría o de integridad, el rol del sombrero de integridad lo maneje bien y no tenga conflictos y además cumpla con su rol de financiero, de legal o de recursos humanos. Sí, bueno, desde mi punto de vista es algo que para mí es un tanto complicado, o sea, un poco de la experiencia que tengo, cuando se delega a otras áreas que ya tienen sus propias funciones, ¿ya? Porque lo que hacen es, oye, del equipo de trabajo que tienen es, oye, ya, a ver, ¿qué persona puede ver este tema? Jala a una o dos personas para que vean medio tiempo lo que ellos tienen ya propiamente asignado de sus propias funciones de su labor y en adición las que pueden ser de compliance o de integridad. Entonces, yo desde mi punto de vista, hablando con Juan Carlos, no veo muy efectivo ese tema, ¿no? Hablando propiamente de que realmente se dedique los recursos y el tiempo suficiente para hacerlo. Eh, Creería yo que incluso podría ser, pero de repente ya estoy yendo como en adición a lo que ya existe, equipos de trabajos delegados ad hoc para realizar este tipo de, digamos, de funciones,
¿no? Porque un poco ya les digo, en base a mi experiencia, no he percibido en esos casos donde realmente se esté dando toda la importancia a estos temas cuando son funciones compartidas, ¿no? Entonces, pero bueno, en los casos en los que se da, hay que dejar muy claro dentro de esta delegación, ¿no? De esta responsabilidad, de estas funciones, ¿no? Cuáles son los pasos, los puntos que van a tener en consideración para desarrollar esta función de compliance, de integridad, más allá de lo que ellos tienen, ¿no? O sea, pero es algo que lo van a tener que definir claramente dentro de cada organización y de acuerdo a su propia realidad, ¿no? Claro. Y ahí creo que cuando pasa esto, cuando ocurre este tema del compartir estos roles, ¿no? El operativo con los temas de compliance en un solo rol, creo que juega un rol importante el de la alta dirección, ¿no? ¿Cuál es el rol de la gerencia general, del directorio, del dueño, ¿no? De la empresa para supervisar que esto no solo sea, bueno, ya, estoy cumpliendo con un sistema de compliance y lo voy a dar al de recursos humanos y que le dé el 20% de su tiempo a eso y que vea qué es lo que mejor hacen. De eso no se trata, sino realmente lo estoy haciendo porque no tengo la estructura sólida para poder contratar a un compliance officer, pero yo desde mi rol de gerente general o de accionista tengo que tener este rol de supervisión para asegurar que esta función de compliance se esté cumpliendo de acuerdo a mis expectativas, ¿no? Y que realmente agregue valor a la organización. Bueno, Juan Carlos, de verdad que ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por todos tus aprendizajes y por todos tus dotes de enseñar también, porque creo que ha sido muy ilustrativo cómo has podido desarrollar este tema para todas estas pequeñas empresas. Siempre hay que actuar con transparencia, con responsabilidad e integridad, porque en realidad este actuar nos trae beneficios concretos, ¿no? Genera confianza con los clientes, mejora la reputación, fortalece el compromiso de nuestros colaboradores y sobre todo asegura el crecimiento sostenible de una organización en el tiempo. Yo me quedo con esos mensajes. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio y los invitamos a seguir construyendo desde la alta dirección y desde el rol que manejemos, desde cada uno de los colaboradores que forman sus organizaciones, una cultura basada en la ética, porque eso va a contribuir no solo a tener un mejor espacio laboral, sino una mejor sociedad. Así que muchísimas gracias y nos vemos hasta nuestro próximo evento. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo a Gracias, todos. gracias a todos, buen día a todos. Muchas gracias.